El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. En nuestra vida tenemos que ir tomando decisiones, tenemos que ir acercándonos o alejándonos de las personas. Esto obviamente no es fácil a veces. Primero, discernir cuándo sí y cuándo no, o por qué sí o por qué no. Y en el caminar, pues nos vamos dando cuenta que hay personas que pueden aparentar una cosa y después ser otra. ¿De qué depende? De los intereses y de las metas que se tienen. Obviamente el interés es la meta que tienes. ¿Qué interés tiene esta persona y qué interés tienes tú? Y es muy sencillo. Pueden ir caminando juntos mucho tiempo, pero si su último interés o su principal interés no es el mismo, terminarán por separarse o terminarán por dañarse o traicionarse. Y es precisamente lo que se da en toda amistad, en una relación de pareja, incluso en el caminar de la fe, en donde vemos personas que a veces pueden ser o aparentar o al principio tener una misma meta, pero después se va desviando, se va apartando, se va haciendo diferente. Y es ahí en donde, pues cada uno de nosotros a veces nos dice hoy la palabra de Dios: cuídate, cuídate de aquel. No le entregues tu confianza a cualquiera. Y lo dice literalmente, dice: aleja de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. Esto está bien, pero a veces nos hace sentir que tenemos que cuidarnos. Permítanme. Hasta se me fue que estaba. Podemos nosotros ser muy precavidos con las personas, podemos estar preguntándonos cuándo sí, cuándo no, y a veces equivocarnos, ¿no? Juzgar mal a alguien por lo que dice, por lo que hace, y a veces no es porque nos traicione, sino tiene un momento de debilidad.
Y ahí es donde debe entrar también la misericordia. Pero yo quisiera que fuésemos más allá. Y es precisamente hasta donde yo puedo ser una persona que se pueda considerar confiable, una persona que se pueda considerar buen amigo. Y obviamente aquí volvemos al principio, ¿qué es mi meta? ¿Cuáles son mis prioridades? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que con qué facilidad a veces catalogamos a alguien como buen amigo, o a alguien como mal amigo, o a alguien como una buena pareja, o como alguien de que no es una buena pareja, una buena persona. Y por eso, antes de empezar cualquier situación, primero yo tengo que cuestionarme cuáles son mis prioridades. En cualquier relación, si yo no tengo bien claro esto, me puedo convertir en el peor enemigo de los demás, me puedo convertir en alguien que traiciona, que lastima. Y es cuando entonces podemos ir viendo y trabajando cuál debería de ser esta realidad, ¿sí? Y aquí, fíjense, el mismo texto nos lo refiere. Los que aman al Señor lo encontrarán. O sea, ¿cuál es el parámetro fundamental? Que amen a Dios. Entonces, ¿cuál es el parámetro fundamental que yo debo de tener para saber en un momento dado que voy a ser esa persona, no buscando agradar a los demás, sino saber que voy a ser un buen amigo o una buena amiga, o una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen religioso, un buen sacerdote? El parámetro fundamental siempre tiene que ser ¿qué tanto amo yo a Dios? Porque entonces siempre estará en fundamento agradarlo a Él. Y por mucho que yo quiera agradar a los hombres, agradar a mi pareja, agradar a mis amigos, agradar a quien sea, yo voy a trabajar para agradar a Dios. Y quien tenga esta misma meta, entonces nos encontraremos en el camino y podremos ir fomentando, trabajando una vida de santidad, una verdadera amistad, un verdadero matrimonio, una verdadera hermandad, o lo que se vaya dando. Entonces aquí el planteamiento para nosotros, que tantas veces he sabido ser un buen amigo, un buen padre, una buena madre, y siempre será en función ¿qué tanto he amado a Dios? ¿Qué tanto mis decisiones, mis acciones, mis planteamientos, mi vida misma, incluso mi vida espiritual, mis oraciones o las cosas que hago, lo hago porque amo a Dios o porque es lo que me toca? La rutina, el tedio, a veces la misma fricción con la que se pueden dar las relaciones en la familia, en el trabajo, con los amigos, en la vida religiosa, nos hace perder de vista a quién amo y si verdaderamente estoy cuidando ello. Lo interesante es poder ser siempre ese buen amigo. Y sabes que eres buen amigo porque lo que estás buscando es la salvación de esa persona. Aunque a veces esa persona no te considere su amigo, su esposo, su esposa, su padre, su madre, porque no estás en sintonía con sus prioridades, con sus metas, con sus objetivos. Entonces, sí es difícil encontrar un buen amigo, es difícil encontrar un buen sacerdote, una buena religiosa, es difícil encontrar un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. La pregunta aquí es, ¿y tú qué eres? ¿Eres de esas personas que verdaderamente, podríamos decir, tu prioridad es amar al Señor? ¿Sí? Y dice, el que teme al Señor sabe ser fiel amigo y hace a sus amigos como Él. O sea, es otro de los aspectos que ahí es donde se ve la gracia de Dios. Porque una persona que ama,
que teme a Dios en el sentido de no ofenderlo, termina por atraer a aquellas personas que aparentemente son felices, tienen todo, están en paz, están contentos, pero están vacíos. No tienen la fuerza, no tienen la paz, no tienen lo que supuestamente nosotros como católicos deberíamos de tener, la alegría verdadera por seguir a Cristo, el amor por seguir a Cristo, la paciencia, la tolerancia, el servicio, el sacrificio, la paz de seguir a Cristo. Y lo oíamos hace unos días. Si amas a los que te aman, ¿qué de extraordinario lo haces? Si vas a servir solamente a aquellos que te van a servir, ¿qué de extraordinario haces? Entonces, ¿a cuántos amigos, a cuántos hombres, mujeres has atraído o has logrado hacer como tú en el sentido de amar a Dios o en el sentido de tus preferencias, de tus gustos, de tus opiniones, de tus deseos, necesidades? ¿Cuántas veces hemos atraído a alguien porque estamos criticando a otra persona, estamos juzgando, nos estamos burlando, o porque tomamos, fumamos, agarramos pari? ¿Qué es lo que atrae a las personas a nosotros? ¿Qué es lo que les atrae? Si no es Dios, es que no hemos aprendido a ser buenos amigos. No hemos aprendido a ser confiables. Y no hemos aprendido a amar. Porque recuerden que amar es procurar y desear el sumo bien a la persona que amas. Ese es el verdadero amigo. Y el sumo bien no es algo subjetivo, no es a cuestión de opinión o de votación o de sugerencia, o es algo que cada quien piensa. El sumo bien es Dios, no hay otro. Por eso siempre tenemos que estarnos preparando en esa relación, en esa purificación, en esa conversión, para ser ese hombre, esa mujer, ese esposo, ese padre, esa madre, esos hermanos, esos amigos, esa monja o ese sacerdote que se pueda decir si es una buena persona, si es un buen amigo, si es un buen sacerdote, y no por él, sino porque realmente se encuentra en él o en ella o en ellos, se encuentra Dios, se encuentra esa paz y ese amor. Y que es triste cuando vemos en el Evangelio lo que sucede cuando cambiamos las cosas. Es mi sumo bien, es mi querer, o sea, ya me canso de esto y lo desecho. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Relaciones temporales, o a veces ni siquiera una relación, simplemente es un tiempecito y cada quien después por su lado. Y el mismo Señor nos lo dice. Moisés les prescribió esto, les permitió el divorcio mediante la entrega de una carta de divorcio a la esposa. Dice, Moisés prescribió esto debido a la dureza de su corazón. ¿Qué tan duro es nuestro corazón? Que ponemos nuestras propias leyes, que a veces creamos o agarramos de otro lado, porque nuestro corazón es duro. La ley del talión, me la haces, me la pagas. La ley del yo primero, o del sobrevivir yo, o el por qué yo y no el otro, porque a mí siempre, que a veces pasa con los hermanos. Pero cuando no entendemos qué es lo prioritario y por qué debe de ser siempre Dios, pues no va a haber ninguna diferencia con aquellos que se justifican con sus propias leyes humanas, como lo hicieron los fariseos y lo hicieron los judíos con respecto a la ley de Moisés.
separarse de la esposa, separarse de esto, separarse de aquello, porque no va de acuerdo a lo que yo quiero, siento o pienso. Qué tan buen católico soy, donde otro puede encontrar a Dios en mí. Hagamos un momento de silencio.